estructuras de comunicación o de soportes propios. Otra pregunta es: ¿seguro gestionar información corporativa en dispositivos móviles? ¿Se ha proporcionado utilizado los recursos necesarios para ellos? Y aquí entonces viene algo que ya es inevitable, que cada vez lo vemos más, y es el famoso BOID. Como para que estemos un poquito activos, agradecería que en el chat, con sus palabras, me digan que han escuchado de BOID, por favor. Y de una vez veo participación, no solamente asistencia, sino participación. Nada, no lo conozco. Y aquí han participado la mitad más uno. Nada. Y aquí Brandon dice: se refiere a la tendencia de los empleados que utilizan dispositivos personales para conectarse a redes de su organización y acceder a sistemas relacionados con el trabajo. No he escuchado. Ok. Entonces, sí, como algunos de ustedes han comentado, entonces eso es bring your own device, traiga su propio dispositivo. Y hoy cada vez coge más fuerza el X en lugar de dispositivo, porque ya no es solamente trabajar con su propio dispositivo, sino con su propia aplicación, propias soluciones. Entonces cada vez esto devuelve una tendencia, por eso las organizaciones tienen que pensar en unas estructuras que son las famosas NAC, control de acceso a redes, que esto ya es un estándar internacional donde se empiezan a definir estrategias para permitir que esos empleados modernos, como ustedes, pues ya tienen sus smartphones, sus tablets, sus aplicaciones, su tipo de comunicaciones en redes, etcétera, etcétera. Entonces es una tendencia cada vez más fuerte y las organizaciones no pueden impedir que eso siga creciendo. Y otra inquietud que plantean aquí es: ¿sabemos si las copias de seguridad funcionan? Una gran pregunta, y ojo con los que tienen responsabilidad en estas áreas. Yo recuerdo en mis tiempos cuando trabajaba en Carvajal que uno le decía a los que manejaban la información de las empresas: ¿tienen backup? Sí, tenemos backup. ¿Las han probado? No, pero eso está confiable, y el día que se necesitaban eso no funcionaba. Se están realizando copias de toda la información crítica para la organización, y hay veces perdemos información. Hay estudiantes que dicen: no, profe, no pude hacer la tarea porque la tenía en la memoria, la tenía en no sé qué y se perdió. La lógica y la información que dan soporte a los servicios y los procesos de la organización son de gran valor para la organización. Debe empezar a pensar en una práctica que lo llaman el Plan Director de Seguridad, y por eso considero que este documento aporta muchísimo. Y como yo les he dicho, pues los que trabajan en la parte de seguridad van bien y cada vez se presentan más oportunidades. Entonces, ¿qué es un plan director? Y aquí entonces voy a pedirle a Alejandro Valencia que me ayude con ese primer párrafo de lo que es el plan director. ¿Me ayudas leyendo, por favor? ¿Qué es un plan director de seguridad? Un plan director de seguridad consiste en la definición y priorización. ¿Señor? ¿Perdón, dijo? Ahí se te escucha más o menos. Un plan director de seguridad consiste en la definición y priorización de un conjunto de proyectos en materia de seguridad de la información con el objetivo de reducir los riesgos a los que está expuesta la organización hasta unos niveles aceptables, a partir de un análisis de la situación inicial. Ok, entonces, importante que tengamos en cuenta que ese plan director está definiendo y priorizando proyectos focalizados en la seguridad de la información para reducir riesgos, que fue lo que ya empezamos a revisar o analizar, permitiendo tener unos niveles aceptables de acuerdo a una situación inicial. O sea, hay veces que esos riesgos, pues hay situaciones que son más costosas, evitarlos que aceptar algún tipo de riesgo dependiendo de la probabilidad y del impacto. Entonces,
esto es muy claro, lo que nos está mostrando ya este plan director, que la idea es que lo vamos extrapolando y viendo la relación con lo que ya hemos estado diciendo. Dice entonces que es fundamental para la realización de un buen plan director de seguridad. En adelante se va a llamar el PDS y ustedes lo van a encontrar en muchos textos de esa manera. Es necesario entonces que se alinee con los objetivos estratégicos de la empresa. Por eso yo decía que tenemos un PETI, donde estamos hablando de esa planeación estratégica y ese plan director debe estar alineado con esa planeación estratégica. Por eso entonces se incluye una definición del alcance y que incorpore las obligaciones y buenas prácticas de seguridad para poder cumplir con los requerimientos de la organización y lógicamente con las alianzas de terceros, porque ahí es fundamental. Por ejemplo, una entidad bancaria necesita ofrecer tranquilidad a sus usuarios y de esa manera está alineada con esa planeación estratégica. Aquí ya viene implantando un plan director de seguridad. Entonces, aquí voy a pedirle a Alejandro Velázquez que me ayude leyendo con esta parte de implantar ese plan director. Alejandro Velázquez ya fue aquí con esta introducción de la implantación. ¿Se va a leer los pasos? Sí, leer la lista. Ya. Los proyectos que componen el plan director de seguridad varían en función de diversos factores relacionados como el tamaño de la organización, el nivel de madurez en tecnología, el sector al que pertenece la empresa, el contexto legal que regula las actividades de la misma, la naturaleza de la información que manejamos, el alcance del proyecto y otros aspectos organizativos. Ok, entonces eso es muy importante, ¿no es cierto? Que ese plan director, pues tenemos que saber, bueno, esa organización de qué tamaño es, cuántas sedes tiene, cuántas personas tiene cubrimiento nacional, internacional, cuál es el nivel de madurez de la tecnología. Y aquí ya hay que haber tenido un análisis de esa madurez de la tecnología, que de alguna manera se utilizan estándares como CMMI, ¿sí? Que puede ser una base, pues lógicamente de otros estándares. El sector a que pertenece esa empresa es el sector bancario, es el sector aeronáutico, es el sector educación. El contexto legal, ¿no es cierto?, que está regulando esa organización, dependiendo del sector. La naturaleza, la información que maneja esa organización, es información y cuando ustedes clasificaban los activos, privada, no privada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el alcance realmente de ese proyecto? ¿No es cierto? Y pues algunos otros aspectos organizativos que tienen que ver con el tipo de productos, el tipo de cliente, etcétera, etcétera, que maneja esa organización. Entonces miren que aquí se necesita una visión estratégica, ¿no es cierto? Por eso las personas que están involucradas en el mundo de la seguridad, pues deben tener esa visión estratégica para poder lograr esos objetivos. Y aquí entonces decimos que estos factores determinan la magnitud y la complejidad de ese plan director. Y en general, para la elaboración y puesta en marcha del plan director se siguen las siguientes fases o etapas. Y aquí entonces es muy importante que los tengamos presentes como insumo para lo que vamos a seguir avanzando en todo este recorrido de la asignatura. Entonces aquí tenemos una fase 1, que es conocer la situación actual. Y entonces por eso allá en la otra parte decíamos, listo, primero tenemos que conocer la situación actual, cuáles son los activos, cuál es el tipo de información que maneja la organización, cuál es su cubrimiento. Conocer la estrategia de la organización y aquí entonces es donde se requiere que no ir de lleno sin tener claro cuál es el plan estratégico que tiene la organización para poder estar alineado con él.
hay que definir entonces proyectos e iniciativas con base a ¿qué? A la estrategia de la organización. Y después hay que hacer una clasificación y priorización de esos proyectos. Aquí, pues cada área, cada departamento, pues puede plantear sus proyectos, sus necesidades. Y aquí en esta fase 4 hay que hacer una clasificación y priorización de esos proyectos. Por eso entonces yo hablo de un concepto muy importante que es pertinente que lo tengan en cuenta, y es lo que se llama el portafolio de proyectos, en este caso portafolio de proyectos de TI, que tienen que ver con la parte de, lógicamente, la seguridad. Y lo traigo a colación también porque en la maestría que yo realicé, mi trabajo de grado fue definir un modelo de portafolio de proyectos de TI para el área de instituciones educativas, donde se hizo una revisión de varias universidades a nivel Colombia, y cómo realmente esos proyectos impactaban y estaban alineados con esa planeación estratégica, aportando también a la parte de seguridad. Es un tema que cada vez coge más fuerza. Ahí en la universidad, aquí en la Santiago, también orienté un proyecto de grado con muy buenos resultados que estaba aportándole a esa parte del portafolio de proyectos. Lógicamente, después de haber definido ese portafolio de proyectos, pues se requiere que haya una aprobación por la parte de la dirección. Y finalmente es implantar ese plan estratégico de dirección de proyectos en la parte de seguridad. Si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor escriban en el chat un 1. Si no hay preguntas, escriban en el chat un 0, por favor. Vamos a ver cuántos ceros hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O poder llevar a puesta en marcha de ese plan director, y vamos a detallar cada una de ellas. Perdón, voy. Ok. Entonces, vamos a mirar aquí esta primera fase, que es conocer la situación actual de la organización. Y esa es la fase 1. Y aquí entonces le voy a pedir a André Felipe Villa que me ayude leyendo esa primera fase de implementación de ese PDS. Listo, profe. ¿Ahí me escucha? Sí. Listo. La primera fase consiste en conocer la situación actual de nuestra empresa en materia de ciberseguridad. Para ello debemos llevar a cabo distintos análisis considerando aspectos técnicos, organizativos, regulatorios y normativos, entre otros. Esta es la fase más importante y compleja de elaboración del plan director de seguridad, debido a la participación de diferentes personas y a la importancia que tiene que la información de la organización necesaria para conocer y evaluar su situación actual sea confiable, completa y actualizada. En esta fase es fundamental contar con el apoyo de la dirección. Este es un aspecto esencial para garantizar el éxito del plan director de seguridad, dado que este respaldo garantizará no solo que disponemos de suficientes recursos, sino que el enfoque del proyecto está alineado con la filosofía y estrategia de la empresa. Una de las cosas que comentábamos cuando hicieron la actividad, y era lo que yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo realmente fue ese plan de trabajo? Antes de hacer y planeamos, cómo planearon, cómo organizaron, cómo buscaron las guías, cómo definieron las plantillas,
después de eso ya comenzó a hacerte un trabajo. Entonces, por eso lo importante de esa planeación, y como tenemos en cuenta aquí, es una de las fases, la situación actual de la organización es una de las fases más importantes para poder saber con qué recursos se cuenta, cómo la dirección realmente está apoyando todo este proceso. Y hay unas actividades previas. Antes de comenzar con el primer paso del análisis, deben realizarse varias actividades previas. Y aquí entonces vemos que hay acotar y establecer el alcance. Bien importante, ¿no es cierto? Y es que cuando estamos, y volvemos y decimos, esto es un proyecto, y cuando estamos hablando de un proyecto hay que acotarlo, hay que establecer hasta dónde se va a llegar para que eso sea realmente alcanzable. Dice que es esencial definir claramente el alcance sobre el que se va a desarrollar ese plan director de seguridad. Esto va a determinar la magnitud de los trabajos y también cuál será el foco principal de la mejora tras la aplicación de ese PDS. Entonces, dentro de esa primera fase, es importante poder acotar y definir ese alcance. Como posibles alcances, ¿qué se podría escoger? Un único departamento o una única área, dice habitualmente el de tecnología de información y comunicaciones, o un conjunto de procesos críticos, como ustedes lo veían en la parte de clasificación de activos. Estos activos son de tales procesos, o unos sistemas específicos. Entonces, eso ya empieza a delimitar realmente en dónde se quiere trabajar. Lo recomendable es aquí determinar aquellos activos y procesos de negocios críticos. Entonces, por eso nosotros comenzamos haciendo una clasificación de activos, aquellos en los que la empresa no puede subsistir, y utilizar estos como alcance de ese PDS. Entonces, ¿cuáles son esos activos y procesos críticos que la empresa no podría abarcar, y utilizarlos como el alcance de ese plan director de seguridad? Así, la ejecución va a tener un impacto muy positivo sobre la seguridad de la información de la organización. Entonces, eso es bien importante, definir esos alcances para poder ir en la ruta que se desea. Entonces, aquí voy a pedirle a Brandon, por favor, ¿me ayudas con ese recuadro, por favor? Si el proceso más crítico de nuestra empresa está relacionado con el proceso de facturación, podemos limitar el alcance a este. Sistemas y equipos implicados, personal, aplicaciones necesarias, riesgos específicos, etc. Aunque las mejoras serán específicas dentro de este proceso, nos permitirá profundizar en el resultado y a partir de un punto para extenderlo a otros departamentos o procesos. Ok, entonces miren que aquí nos dicen, listo, vamos a focalizarnos entonces en el proceso de facturación, donde hay que mirar cuáles son los sistemas, cuáles son los equipos, cuál es el personal, cuáles son las aplicaciones y cuáles son los riesgos específicos. Y después eso lo podemos extrapolar a otros departamentos o procesos, pero han partido de una delimitación, de un alcance de lo que va a ser ese plan director. Entonces, aquí básicamente lo que estamos viendo es, bueno, hay una gran organización, ¿a dónde nos vamos a focalizar para que ese plan director pueda ser medible y pueda ser controlado hacia donde queremos llegar? Otra actividad dentro de ese primero reconocimiento de la organización, el estado actual, es responsables de la gestión de activos. Y ustedes ya, cuando hicieron la clasificación de activos, tenían una identificación de activos, quién era el responsable de esos activos. Y entonces eso es un insumo importante para poder implementar ese plan director de seguridad. Entonces aquí básicamente lo que decimos es que los activos de la organización son todos los que tienen valor para esa organización. Así, esos activos de información son todos los procesos, personas, equipos, instalaciones, software, ficheros de todo tipo
que la contienen o archivos que la contienen, procesan o manejan de alguna forma esa información. Entonces miren lo importante de esto, y es que esos activos de información pues implican muchas cosas. Por ello entonces es importante que la responsabilidad sobre los activos de la organización, equipos informáticos, dispositivos móviles, instalaciones, servicios e información, y dice que eso va a facilitar hacer un seguimiento de la ejecución de esas iniciativas implantadas, así como el análisis y recogida de la información. Entonces, cuando ya tenemos responsables de esos activos de información, pues finalmente hay alguien que le duele, y eso puede permitir que se pueda ir evolucionando en todo el proceso para que este plan de director de seguridad funcione. Esas responsabilidades deben estar asociadas a los perfiles específicos, ya sea personas o un comité. En el caso de empresas de pequeño tamaño, varios de estos roles pueden ser realizados por una misma persona. Al menos deben definirse los siguientes perfiles, y aquí es importante entonces que, aunque como decimos en algunas empresas, por pequeñas que sean o porque son pequeñas, pues una misma persona puede hacer varias cosas. Entonces, al menos se deben definir los siguientes perfiles, y aquí hablamos de responsable de la seguridad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que haga seguimiento y pueda coordinar todas las iniciativas puestas en marcha por la organización en lo que tiene que ver con seguridad. Entonces, por eso es que hoy en día en las organizaciones ya vemos ese cargo como muy bien estructurado. Otro de los perfiles mínimos, responsable de la información, especialmente cuando se trata con información específica que es gestionada a través de muchos entornos, ¿no es cierto?, sobre muchas plataformas. Y responsable de ámbito, en el caso de que se pongan en marcha iniciativas en el ámbito lógico, físico, legal y organizativo. Entonces debe haber responsables en ese ámbito para que finalmente se le pueda hacer seguimiento a esos requerimientos. Esto entonces nos está mostrando que ya tenemos unos insumos importantes para poder ir llegando a ese PDS con base a lo que ustedes ya estuvieron realizando en esa primera actividad. Entonces, algo de lo que vamos a hacer es precisamente tener ese plan director de seguridad. Y aquí entonces decimos que los controles de seguridad, que fue los que ustedes establecieron en ese SOA, dice, controles de seguridad física pueden ser responsabilidad del responsable del área de mantenimiento de servicios generales, mientras que los aspectos legales serán responsables del área jurídica, y todos estos deberán ser coordinados por el responsable de seguridad que garantice una correcta ejecución. Entonces, bien importante, y como decíamos, hoy en día las organizaciones cada vez se ve esa figura del CISO, que es el Chief Information Security Office, donde tiene unas responsabilidades específicas a esa parte de la seguridad. Y otra actividad, y para que no nos perdamos de foco, recuerden que estoy hablando de conocer la situación actual. Estamos enfocados aquí en esta fase 1, de conocer la situación actual de la organización, que implica entonces unas actividades previas, y dentro de esas actividades previas está acotar y establecer el alcance. Está definir responsables de la gestión de los activos. Y también se necesita una valoración inicial. Hay una valoración inicial que es una de las actividades previas para tener una visión general y actual de la organización. Entonces, aquí le solicito a Maldonado que me ayude con este párrafo, por favor. Maldonado, ¿me escucha?
Ok, otro que se conectó y nos dejó. Listo, vamos aquí marcando los chulitos. Cano Hincapié. ¿Con cuál? Qué pena. Con valoración inicial. Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Valoración inicial. Un buen comienzo implica realizar una valoración preliminar de la situación actual de la organización para determinar los controles y requisitos que son de aplicación. En la jerga de gestión de la seguridad se llama controles a las medidas de todo tipo técnico, legal u organizativo que se implementan para contrarrestar los riesgos de seguridad. Ok, entonces, algo fundamental en esta valoración inicial es determinar los controles y requisitos. Y ya para nosotros ese concepto de control es clarísimo. Ya tenemos la ISO 27002 donde están los dominios, los objetivos de control y los controles. En este caso pueden ser técnicos, legales, organizativos, que implementan para contrarrestar esos riesgos de seguridad después de haber hecho una clasificación de activos. Y por lo general, la evaluación de los aspectos normativos regulatorios la realizamos tomando como referencia el estándar internacional ISO 27002, en este caso el general del 2017, basado en el ISO 27001 del 2013, que ya ustedes han estado navegando y utilizando para las actividades que hemos realizado en este aspecto. Ok. Entonces aquí vemos que los controles relacionados con la gestión de copias de seguridad, requerimientos legales como cumplir con todo lo que es el plan de recuperación, instalación de cortafuegos o la definición de un plan de continuidad de negocios. Estos son guías que están allá en ese link que yo le mostraba al Ministerio de las TIC, donde hay varias guías que inclusive una de las actividades que van a quedar también es estudiar cada una de esas guías y socializarlas para que tengamos una visión general de ellas. Y aquí entonces vemos que el conocimiento de esa norma, lógicamente, y por eso hemos detallado esos controles de la norma, el conocimiento de esta norma es imprescindible para el desarrollo adecuado de un plan director de seguridad. Entonces vemos que eso que hemos estado trabajando, pues es un insumo importante. Dice, no es necesaria la implementación de todos los controles que se indican en la norma, sino solo aquellos que sean de aplicación a la empresa. Y ahí es donde ustedes, entonces, estaban trabajando en ese SOA, porque algunos controles, pues, no se van a necesitar. Entonces, aquí le voy a pedir a Daniela Lozano que me ayude con este recuadro, por favor. Listo. Si nuestra empresa no desarrolla aplicaciones, no tendremos que valorar aquellos controles de esta norma que hagan referencia al desarrollo seguro de aplicaciones. Si nuestra empresa no proporciona un servicio de comercio electrónico, no será necesario que apliquemos los controles relacionados con la transacción de datos personales en la compra-venta online. Ok, entonces miren que por eso es lo importante de poder mirar el contexto de la organización, porque como dice aquí, si la empresa no desarrolla aplicaciones, pues no tenemos que tener en cuenta los controles que tienen que hacer referencia a un desarrollo seguro de aplicaciones, ¿sí? Entonces esa parte es bien importante. Ustedes han oído hablar del SAM. Es un modelo que está enfocado a la parte de software, pero se podría extrapolar
a otros contextos. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran los niveles de madurez. Un nivel inicial, impredecible, un manejado, caracterizado por procesos para proyectos, definido, caracterizado por procesos para organización y es proactivo, una gestión ya cuantitativamente manejable, procesos ya que se pueden medir y controlar, y optimización, que sería el nivel más avanzado, que está enfocado en mejorar procesos. Entonces, ese modelo de CMMI es un modelo bien interesante para que también lo tengan presente en todo lo que tiene que ver con estrategias en este mundo de las tecnologías de comunicación. Ok. Me voy a volver entonces por acá. Basada en el modelo de madurez de capacidades, CMM. Y está lo que yo les mostraba ahorita, en ese modelo CMMI, ustedes lo pueden bajar el PDF, es muy chévere la guía para trabajar en él. Entonces están en el modelo de madurez. Inexistente, no se lleva a cabo el control de seguridad de los sistemas de información. Aplicando la realización de copias de seguridad en la organización, en este nivel de madurez no se realizarían. Inicial, las salvaguardas existen, pero no se gestionan. No existe un proceso formal para realizarlas. Entonces dicen, ok, están como incursionando ya en ese mundo de las condiciones de seguridad. Después viene repetible, la medida de seguridad se realiza de un modo totalmente informal, la responsabilidad es individual y no hay formación. Hay otro nivel que es definido, el control se aplica conforme a un procedimiento documentado, ya está definido, pero no ha sido aprobado ni por el responsable de seguridad ni el comité de dirección. Pero ya viene un nivel mejor, que es el administrado. El control se lleva a cabo de acuerdo a un procedimiento documentado, aprobado y formalizado. Y el optimizado, el control se aplica de acuerdo a un procedimiento documentado, aprobado, formalizado, y su eficacia se mide periódicamente mediante esos indicadores. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros decimos, ok, ya tenemos un SOA, ahora hay que verificar que efectivamente esos controles sí estén minimizando la problemática de seguridad en la organización para poder seguir avanzando. También, dentro de esas actividades previas hay un análisis de cumplimiento. Y le voy a pedir aquí a Juan Camilo Valencia que me ayude con esta parte de análisis de cumplimiento. Listo, profe. Para llevar a cabo el análisis de cumplimiento y situación debemos realizar reuniones con el personal de los distintos departamentos de la organización para evaluar el cumplimiento de los controles de seguridad implantados. Aunque la mayor parte de los controles corresponden al departamento de TIC, también es necesario analizar los procesos de otras áreas. Habitualmente se incluyen los departamentos de personal, jurídico y administración, servicios generales y, en caso de existir, el departamento de calidad. Ok, entonces miren que es muy importante, ¿no es cierto?, que eso sea una visión corporativa, donde no sea solamente la parte de tecnología de información y comunicaciones, sino que toda la organización esté involucrada. Para poder desempeñar adecuadamente las tareas de recopilación de información es vital la dirección, o que la dirección traslade a cada una de las áreas responsables la importancia del proyecto. Por eso por allá decíamos que era fundamental
que hubiese una aprobación de la dirección, ¿no es cierto? De tal manera que los beneficios derivados de su implantación, así como la implicación que se espera de ellos en todas las fases del proyecto, pues se vean. También hay una segunda, que es los estándares y normas internacionales en materia de seguridad de la información, incluyen requisitos para implementar medidas de control de acceso físico y medioambiental, por lo tanto también será necesario llevar a cabo una inspección in situ de las instalaciones, entonces ver realmente qué está pasando en el sitio de la organización, ¿listo? Registrar todos los problemas y evidencias, supremamente importante, y cuando está haciendo labores de auditoría y monitoreo, pues debe registrarse problemas y las evidencias en relación a los requisitos de seguridad de la aplicación y que estén prefijados de documentos que luego pues, se puedan contratar y consultar. Por norma general es muy útil emplear formularios y listas de verificación que incluyen los aspectos a revisar o comprobar. Entonces, por eso tenemos un SOA, un SOA, donde ahí se puede verificar realmente si esos controles están funcionando o qué medidas correctivas hay que tomar. Y dice que después de disponer de toda la información, pues lógicamente, ahora sí ya se puede llegar a un análisis de resultados y situar el cumplimiento de cada control en una escala, por ejemplo, de 0 a 5, según el modelo de madurez, donde 0 es la ausencia total del control y 5 la aplicación óptima de ese control. Entonces ahí ya se va completando ese SOA para saber qué es lo que realmente está pasando en la organización con respecto a esa seguridad. Dice, por ejemplo, trasladando la escala a las copias de seguridad, el nivel 0 sería la ausencia de copias de seguridad y el nivel 5 la realización de copias, existencia de procedimientos, pruebas de recuperaciones periódicas, análisis periódicos de incidencias sobre esa situación. Esta escala va a permitir conocer la evolución en tiempo de ese grado de seguridad de la organización. Entonces, por eso es que en ese modelo CMM, pues hay unas escalas que permiten identificar qué es lo que está pasando, cuál es la evolución, qué cumple, qué no cumple, etc. Otro punto importante de esas tareas previas es establecer los objetivos. Dentro de eso de establecer objetivos, pues lógicamente es para tener claridad hacia dónde es que vamos. Entonces le voy a pedir el favor ahí a Cristian Villegas que me ayude con esta parte, por favor. ¿Quién es Cristian Villegas? Cristian S. Villegas, ¿me escuchan? Ese no lo conocemos. Bueno, entonces vamos con Mina. Los objetivos. Por último, debemos establecer cuáles son nuestros objetivos al cumplir en materia de ciberseguridad de las empresas, lo que nos permitirá determinar los ámbitos a mejorar e identificar los aspectos en los que debemos focalizar nuestros esfuerzos. Ok, entonces, lógicamente, hay unos objetivos específicos, unos objetivos generales para poder focalizar esos esfuerzos de lo que la organización realmente quiere con ese plan director de seguridad. Dice, a continuación, podemos ver un ejemplo de los resultados de la evaluación de los aspectos normativos y regulatorios en una organización, tomando como referencia el ISO 27002. Dice, la línea roja representa el grado de cumplimiento actual, la línea amarilla, un posible objetivo de cumplimiento a medio o largo plazo, y por último, la línea verde representa el nivel de cumplimiento óptimo. Los números que se muestran en la gráfica hacen referencia a los diferentes dominios contemplados en el estándar. Entonces miren que aquí hablamos de la política de seguridad, organización de la seguridad de la información, seguridad relativa a los recursos humanos, gestión de activos, control de acceso, criptografía, seguridad física, seguridad de las operaciones, seguridad de las comunicaciones, adquisición,
relación con proveedores, gestión de incidentes, gestión de continuidad y cumplimiento. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos cuadritos de estos hay aquí? Me escriben todos en el chat. ¿Cuántos? Y aquí entonces lo que nos está mostrando, dice, la línea roja representa el grado de cumplimiento actual. O sea que esta empresa, por ejemplo, dice, la política de seguridad está como por aquí, en cumplimiento un poquito, y así sucesivamente, cómo se va desglosando. Entonces, ojo que ese es fundamental, y eso es lo que ustedes hicieron con el SOA. Ese es un gráfico de ejemplo de resultado de esa evaluación. Además de la evaluación de la seguridad de la información respecto a esta guía de buenas prácticas para la evaluación de los aspectos normativos y legales, es necesario tomar como referencia otros estándares o normativas específicas u otras leyes como Reglamento General de Protección de Datos, detalladas en unos dossier que hablan aquí, que es protección de información y cumplimiento legal. Y aquí lo que quiero mostrarles es lo siguiente, que ese documento tiene unos links excelentes y nos lleva a esto. Lo chévere es que ya hay información desarrollada, ciberseguridad en el teletrabajo, una guía de aproximación para el empresario. Y aquí sucesivamente, si me voy acá abajo, aquí están políticas de seguridad para las pymes. Si ustedes le dan clic, ahí están las políticas. Un kit de concienciación que es para poder concienciar o concientizar a las personas de la organización. Una formación, conoce los aspectos de seguridad del sector. Avisos de seguridad, vulnerabilidades, boletín de seguridad de Android. Comienza la campaña de renta, temáticas te infectan, mutan y se extienden. Incidentes de seguridad, los enemigos del negocio. Y aquí vemos más información y por aquí está temáticas, incidentes de seguridad, modus operandi en el día a día de un ciberdelincuente, entra en vigor la ley de regulación de servicios electrónicos, historias reales, Instagram en busca de cuentas perdidas, seguridad en la nube, buenas prácticas en redes sociales, historias reales, seguir los consejos de un falso agente, conoce los fraudes en línea más frecuentes, Internet, las cosas, luces y sombras de las cosas conectadas y mucho más. Y por aquí hay algo que se llama herramientas. Herramientas de ciberseguridad. INCIBE pone a disposición de empresarios y empleados de pymes, así como de colectivos específicos, asociaciones y colegios profesionales, herramientas de ciberseguridad enfocadas a la prevención, detección y respuesta de incidentes de ciberseguridad. Entonces, aquí están las políticas de ciberseguridad, servicios anti-botnet, análisis de riesgo en 5 minutos. Quiero aquí mostrarles, ustedes después lo harán el ejercicio. Dice, conoce tus riesgos. La información es poder y aquí la idea es que se haga un ejercicio y dice, las empresas dependen para su funcionamiento de información y de la tecnología que permite gestionarla. Computadores, teléfonos móviles, tablets, bases de datos, líneas de comunicación. Pero ¿han pensado alguna vez en lo que ocurriría en su empresa si de repente perdiese la información de su negocio o la capacidad de acceder a ella? Y miren entonces lo que ustedes le pueden ofrecer a su empresa de manera sencilla y ganar puntos. Entran aquí a este link y aquí dice análisis de riesgo en 5 minutos.
y ya le dieron un insumo importante al CISO o ustedes en su área de tecnología, no sé, dependiendo de la empresa que estén. Y aquí dice, conoce tus riesgos en 5 minutos. ¿Quieres gestionar tu seguridad de tu negocio? Le digo, no soy un robot. Le digo, calcula el riesgo de tu negocio. Listo, porque me salió esto. Sí. Esta vaina que Profe, de pronto si abre el inspeccionador de elementos y lo pone como... ¿No te escucho? ¿Cómo, perdón? De pronto si abre el inspeccionador de elementos, pues clic derecho inspeccionar y lo cambia a teléfono, allí. Y arriba en la mitad, pues en ese coso todo raro, hay un telefonito arriba. Al lado de Element. ¿Al lado del qué, perdón? De Element, donde aparece un celular y una tablet ahí. Bueno, supuesta tablet. ¿Aquí? Ajá, a la derecha. Ahí, suba ese mouse, suba. Más, súbalo más. Por ahí hay un teléfono, míralo allá arribita, allá a la izquierda. Listo. Pero esto nunca me lo había pedido, hermano. ¿Qué tecnología usa esta empresa? Ah, sí, está saliendo la... ¿Ve? ¿Por qué sale esto aquí tan...? Es que lo configuraron ahora sí. No, pero yo esta mañana lo vi, pero no me deja señalar. Ah, sí, ahora sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tecnología utiliza su empresa? Ustedes seleccionan aquí, tan. ¿Esto por qué cambió así tan raro? No entiendo. Bueno, ustedes van contestando las preguntas. Voy a contestar cualquier cosa aquí para que avancemos rápido y quiero mostrarles. Pero es una herramienta bien interesante. Hace varias preguntas, ustedes después lo van a hacer con ejercicio para que hagan el análisis. Tiene privilegios para administrar aplicaciones internas de la empresa, digamos cualquier cosa aquí. Está una zona donde se encuentran los servidores o routers de la organización, digamos que en un cuarto compartido. Tiene un plan B por si ocurre algún desastre que le impida utilizar sus sistemas de información. Y aquí, ¿qué pasó? Que no dio más. Aquí, por ejemplo, dice, sector profesional al que pertenece, yo le puedo decir, voy a decirle, no sé, la industria, número de empleados, bueno, cualquier cosa, no, digámosle que es pequeña. Contrata servicios externos, digámosles que sí.
Y este quedó aquí, ¿qué pasó? Váyalo con el scroll, profe. No tengo El del mouse, el scroll. Sí, pero es que no tengo. Ahí está la barrita. ¿Tienes pad? Está como... ¿Cuál ¿Está barrita? en el portátil? ¿Está en el portátil? Sí. En el pad, coloque 2 dedos y suba los 2 use dedos. la flecha abajo. Pero dentro dele clic dentro de eso. Venga, le digo, o quítele allá arriba donde está versión Eso, móvil. ya. Ya. También igual, para que le quite la versión móvil. Ah, ya. Entonces miren que aquí le muestro el resumen del diagnóstico. Aún no considera que la seguridad de la información es importante para su empresa, o bien cree que la información no es muy esencial para su actividad. Analice y clasifique la información. Entonces, si uno entra aquí a protección de la información, le aparece una información interesante. La información constituye uno de los activos más importantes de cualquier organización independiente. Y aquí, por ejemplo, le permite descargar el dossier de protección de la información. Entonces miren que aquí aparece protección de la información, colección de protege tu empresa, descripción del problema, dimensiones de la seguridad de la información, etcétera, etcétera. Aquí hay una introducción, aquí ya descripción del problema. Aquí entonces los errores, información importante de la que no se realiza copia de seguridad. ¿Cómo evitarlos? Para evitar cometer este error tendremos que asegurarnos que tenemos una copia de seguridad, cartera, carpetas de red, etcétera, etcétera. Dimensiones de la seguridad de la información, la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad. Selección de salvaguardas. Entonces, determinar la importancia de la información, el sector de negocios, identificar y clasificar valores, naturaleza de los controles, importancia de la información para la empresa, ámbito sanitario, Pasos previos a la selección de salvaguardas. Entonces, aquí nos dicen categoría, confidencialidad, interna, pública, etcétera, lo que hablábamos de los activos. El análisis de riesgo, naturaleza de los controles, resumen de criterios de selección. Entonces aquí están los criterios de selección. ¿Cuáles son esas salvaguardias básicas? Control de acceso a la información. Aquí están los perfiles de la información. Correo electrónico, nómina, facturación, páginas web, dependiendo lógicamente de la organización como tal. Establecer quién y cómo debe autorizar el manejo de la información. Copias de seguridad, cómo se deben hacer. Cifrado de la información, desechado y reutilización de algunos dispositivos de información, de discos, etcétera, almacenamiento en la nube, las ventajas, los riesgos, confidencialidad de la contratación de servicios, cómo se deben contratar servicios y algunas referencias. Entonces miren que hay un material muy, muy completo para trabajar en toda esta estructura de la seguridad. Y ahí se puede hacer un ejercicio interesante. Como les decía, acá en este documento que yo les voy a compartir, ahí está entonces protección de información y cumplimiento legal, donde pueden ir a las herramientas. Y hablamos también de otros estándares relevantes, son el PCI DSS. Si gestionamos datos de tarjetas de créditos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito. COVID, si queremos optar por guías de buenas prácticas alternativas a la norma ISO 27002. COVID es otro estándar supremamente importante, esto es gobierno de TI. O el esquema nacional de seguridad, si se trabaja habitualmente con información de administración pública, por ejemplo. Entonces,
Ahí ya hay unas normas totalmente establecidas y repito, aquí lo interesante es saber que ya existen y es, bueno, ¿qué vamos a utilizar? Después ya está el análisis técnico de la seguridad, ¿no es cierto? Dice, por otra parte, el análisis técnico de la seguridad queda cubierto mediante la valoración del grado de implantación y madurez de los controles para almacenar y gestionar la información. Además de temas de gestión de evaluación de controles en base a entrevistas, percepción, en realidad el estado de seguridad de una organización se evidencia mediante la comprobación y valoración de estos aspectos. Si disponemos de antivirus y cortafuegos, si la página web es segura, si la red está correctamente segmentada, si existen controles de acceso físico a las áreas donde está la información. Y esas pruebas permiten identificar deficiencias en la seguridad técnica y se puede comprobar la eficacia de los controles de seguridad lógica existentes en la organización, como cortafuegos, antivirus, sistemas de detección de intrusos, niveles de parcheos, contraseñas. Por acá también hay un link de cultura en la seguridad que es supremamente importante. Y listo. Aquí vamos ya a los análisis de riesgos, que ya ustedes han hecho un acercamiento a esa parte. Dice, paralelamente al desarrollo de los trabajos de auditoría, es necesario que se realice un análisis de riesgos a lo que está expuesta la organización. Para llevarlo a cabo, hay que identificar las siguientes etapas. Entonces, como resultado de este análisis de riesgos, hay que obtener un conjunto de amenazas a las que están expuestas las organizaciones. Entonces, aquí hay una etapa 1, identificación de los activos susceptibles de sufrir una amenaza, lo que ustedes hicieron. Valoración de los activos críticos de la organización. Etapa 3, principales amenazas que pueden afectar los activos. Etapa 4, consecuencias que pueden sufrir un activo y probabilidad de que esto ocurra. Etapa 5, medidas de seguridad existentes que reducen la probabilidad del impacto. Etapa 6, riesgos residuales a los que la organización está expuesta. Ya hay unos riesgos que definitivamente pues es mejor convivir con ellos que subsanarlos por sus costos. Y aquí hablamos de que existe una gran variedad de metodologías para análisis de riesgos. Habitualmente estas presentan aspectos comunes como por ejemplo la necesidad de identificar los activos de la organización y su valor. En el siguiente diagrama van a identificar gran parte de los elementos que intervienen en ese análisis de riesgos. Y aquí entonces vemos activo de información, está expuesto a amenazas, tiene vulnerabilidades. Si una amenaza es capaz de explotar una vulnerabilidad, hay un riesgo intrínseco que podría ocasionarle, de acuerdo al impacto, y de que ocurra, pues sería la probabilidad, y se aplican controles que tienen lógicamente unos costos, pero pueden quedar unos riesgos residuales. O sea, yo digo, ya no le invierto más plata, entonces hay unos riesgos residuales que van a estar ahí. Y ese proceso para realizar el análisis de riesgos consta de unos pasos que ustedes ya también han estado revisando. Y aquí está identificar activos de información de la organización, cada uno de los cuales estará expuesto a unas amenazas y tendrá unas vulnerabilidades asociadas. Y aquí hablamos, por ejemplo, un servidor web puede estar expuesto a una denegación de servicio y tener una vulnerabilidad, poca tolerancia a una carga de tráfico excesiva. Entonces, denegación de servicio. Entonces, ese primer paso ya estamos viendo que es lo que ustedes realizaron, que es identificar esos activos.
Después dice el paso anterior, que describe el estado de activos, va a tener un riesgo intrínseco, el riesgo al que está expuesto el activo por defecto. Después tenemos, en el paso siguiente, determinar la probabilidad de que eso se dé. Y eso va a dar como resultado un impacto, ¿no es cierto? Porque qué tan posible es y qué tanto puede impactar que eso se dé. Y eran los cuadritos de colores que veíamos allá. Que dará como resultado un impacto, es decir, las consecuencias que tiene para la organización la materialización de esa amenaza. Y pues lógicamente estamos hablando de toda una infraestructura de comunicación que podría en riesgo todo ese apalancamiento. Y aquí dice, debemos identificar aquellos riesgos que por su probabilidad, impacto o ambos no son aceptables para la organización. Esa decisión pues va a tomarse de acuerdo a la estrategia corporativa en función de los riesgos que están dispuestos a asumir. Entonces ahí es donde decimos, bueno, listo, ¿qué riesgos realmente se van a asumir? Y para aquellos riesgos que no son aceptables, se deben proponer diferentes iniciativas para la implementación de controles o salvaguardas que tendrán un valor asociado. Ese costo es determinante para escoger controles menos eficaces, pero con un menor costo, o para asumir el riesgo debido al alto costo del control mitigante. Entonces hay empresas que dicen, no, eso me cuesta mucho, yo asumo el riesgo, eso de pronto la probabilidad es poca, el impacto también es mínimo, entonces vamos a ir con el riesgo. Y aquí entonces está ese famoso riesgo residual. Como resultado de la aplicación de los controles se va a obtener un riesgo residual del activo, que va a indicar el grado de exposición del activo a las amenazas después de haber implantado controles seleccionados, así como las consecuencias de la materialización de esa amenaza. Entonces, eso ahí está claramente definido, qué es lo que la organización va a realizar. Y dice que se va a tener en cuenta que los elementos y valores anteriores son dinámicos, podrán cambiar a medida que la infraestructura evolucione, se pueden añadir nuevos activos ofreciendo nuevos servicios o que aparezcan nuevas amenazas y que haya necesidad de aplicar nuevos controles. Y aquí entonces vamos a hacer una invitación a Valentina Valdés a que nos ayude con este recuadro. La sustitución de un sistema de copias tradicional por un sistema de replicación de datos en diferido puede eliminar riesgos de disponibilidad, pero incrementar los riesgos de disponibilidad e integridad de los datos, al propagarse estos en la réplica de manera automática. Entonces miren que dependiendo del contexto, dependiendo de lo que la organización está haciendo, dependiendo de los procesos que está manejando, pues esos riesgos pueden cambiar. ¿Listo? Aquí ya se habla entonces del nivel de riesgo aceptable. Tras la identificación de los riesgos se debe establecer y documentar el nivel de riesgo aceptable, el valor umbral que determina los riesgos que deben ser tratados y los riesgos que son asumibles. ¿Cómo podemos tratar un riesgo? Y aquí muestran 4 estrategias para tratar un riesgo. Y esto es bien importante y es lo que manejan estas organizaciones. Muñoz, ¿nos ayudas, por favor? Sí, profesor, sí. Espere que es que... Estamos hablando de que hay 4 formas o 4 posibles estrategias para tratar un riesgo. Entonces, necesito tu colaboración para que nos digas cuáles son esas 4 estrategias, o nos leamos aquí esas 4 estrategias para manejar un riesgo.
Transferir el riesgo a tercero. Por ejemplo, contratado un segundo. Entonces, primero que todo, transferir el riesgo a un tercero. Eso es una estrategia. Ujú. Y el ejemplo es contratar un seguro. Y eliminar el... ¿Listo? ¿Sigue? Eliminar el riesgo, eliminando un proceso que ya no es necesario. Ese podría ser una situación. Asumir el riesgo siempre justificadamente. Entonces, otro es asumir el riesgo, El costo siempre justificadamente. El costo de instalar un grupo electrógeno o disponer de un centro de respaldo en caso de interrupción del suministro electrónico. Puede ser demasiado alto y por tanto puede ser necesario asumir el riesgo durante varias horas a pesar de su impacto. Ok, entonces miren que aquí hay otra estrategia que es asumir, porque eso cuesta mucho. A pesar de que el impacto puede ser crítico, la probabilidad de pronto no puede ser mucha, entonces esa sería otra estrategia. Y otra estrategia es implementar medidas de mitigación de esos riesgos. Entonces aquí dice instalando un sistema de alimentación ininterrumpido o un SAI o en inglés una UPS para hacer frente a los cortes de electricidad más breves o tener algún tipo de acuerdo recíproco con otra compañía para en caso de que produzca un incidente grave poder usar sus servidores o instalaciones. Entonces, en resumen, el análisis de riesgos desarrollado en el contexto de este PDS está enfocado principalmente a ¿qué? A identificar aquellos riesgos que exceden unos límites aceptables para la organización. Todos los trabajos desarrollados hasta el momento están fuertemente relacionados y en todos los casos requieren que la intervención de múltiples personas que conozcan la organización. En este sentido, se destaca la importancia de contar con el apoyo y la dirección para garantizar el éxito de esos proyectos. Entonces, importante ese enfoque. Y aquí está la fase 2. Conocer la situación actual de la organización. La segunda fase de la realización de un PDS consiste en conocer la estrategia corporativa. Implica considerar los proyectos en curso y futuros, previsiones de crecimiento, cambios de la organización de reorganizaciones, etc. También es importante tener en cuenta si la organización opta por una estrategia centralizada de servicios o tiene alguna estrategia distribuida de servicios. Y que lógicamente está relacionado con esos costos. Dice que esta fase, y bien importante, esta fase permite alinear la estrategia de seguridad no solo con la estrategia de tecnología, sino también con la estrategia general de la organización, planeación estratégica. Para el correcto desarrollo de esta fase, es indispensable analizar la estrategia de la organización con los responsables de los diferentes departamentos relacionados o que supuestamente van a estar relacionados. Por eso entonces siempre en este tipo de eventos la invitación es hacer reuniones entre las diferentes áreas y se obtiene así dos objetivos. Se les hace partícipes del proyecto y se conseguirá tener una visión objetiva y global de la estrategia del negocio. Fundamental que todos estén enterados qué se está haciendo y hacia dónde se quiere llegar con ese plan director de seguridad. Y la fase 3. Vamos con Medit Cortés. Sí, señor. ¿Me ayudas, por favor? Listo.
A partir de la información recabada hasta este momento, debemos definir las acciones, iniciativas y proyectos necesarios para alcanzar el nivel de seguridad que nuestra organización requiere. Dado el análisis realizado, incluye diferentes ámbitos como recursos humanos, dirección, mantenimiento jurídico, etc. Las iniciativas para subsanar las deficiencias detectadas también serán de distinta índole. Ok, entonces miren que como han estado involucradas varias instancias de la organización, pues hay que empezar a revisar esos distintos contextos. En primer lugar, dice aquí, definir las iniciativas dirigidas a mejorar los métodos de trabajo actuales. Entonces, por eso es que tenemos esa planeación estratégica para saber cuáles son esos métodos de trabajo que contemplan los controles establecidos por el marco normativo regulatorio. Importantísimo. En segundo lugar, ¿qué se tiene? Dice que se va a poner en marcha un conjunto de acciones relacionadas con los controles técnicos y físicos. En tercer lugar, van a definir la estrategia a seguir, así como los proyectos más adecuados para gestionar los riesgos por encima de, lógicamente, los riesgos que son aceptables. Y dice que en la medida de lo posible hay que estimar el coste de las iniciativas propuestas en términos temporales y económicos, en cuánto tiempo, cuánto cuestan, contemplando lógicamente los recursos materiales como humanos, tanto a nivel interno como externo. Dice, a modo orientativo, a continuación se incluyen una serie de iniciativas, proyectos tipo que frecuentemente forman parte del plan director de seguridad. Entonces aquí, por ejemplo, dicen identificación del proyecto, desarrollar e implementar una política de seguridad, descripción, desarrollar e implementar una política de seguridad que contenga al menos el compromiso de la dirección, utilización de email, utilización de dispositivos móviles, aspectos de protección de datos, pues eso lógicamente depende de la empresa. Otro proyecto, desplegar un plan de concienciación. Otro, manejar la gestión de incidentes. Otro, adecuación de todo lo que tiene que ver con esta parte de gestión, mejorar la coordinación entre el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de TIC, desarrollar un plan de continuidad de tecnologías de la información, mejoras de la seguridad de la red, políticas de copias de seguridad, clasificación de la información, regulación de los servicios prestados, etc. Y dice que se debe señalar la importancia de considerar la estrategia de la organización a la hora de definir las iniciativas a implantar. Y dice, si está previsto que la organización pase a formar parte de un grupo empresarial que presta servicios de TIC centralizado a todas las sociedades del mismo, se procura evitar inversiones en activos TIC locales, ya que estos podrían no ser amortizados. Pues lógicamente es una estructura que va a estar regada. Y la fase 4 es clasificar y priorizar los proyectos. Entonces esto se vuelve supremamente importante porque ya hay varios proyectos. Por acá nosotros decíamos, listo, habían 10 proyectos. Entonces hay que entrar ya a clasificar y a priorizarlos. Y esa es la cuarta fase. Una vez identificadas las acciones, iniciativas, proyectos, hay que clasificar y priorizar. El detalle y granularidad de las acciones a llevar a cabo puede ser muy variado. Es recomendable agrupar las iniciativas o dividir las propuestas para homogeneizarlos. A la hora de clasificar las iniciativas, hay que considerar como criterio el origen de las mismas, el tipo de acción, y con independencia de que se consideren estos criterios, es conveniente organizar los proyectos atendiendo el esfuerzo que requieren y su coste temporal. Y es aconsejable que se creen grupos que reúnan aquellos proyectos cuya consecución requiere poco esfuerzo, pero su resultado produce soluciones muy importantes. Tradicionalmente este tipo de iniciativas es lo que recibe el nombre como quick wins, y es empezar a hacer un análisis, y ahora hablamos de design thinking como una de las estrategias que utiliza la organización. Y por último está la fase 5, que es la aprobación del plan de director. Bueno, antes de poner en marcha, es la aprobación del plan director. Dice que aquí
ya se dispone de una versión preliminar del plan director de seguridad. Este plan debe revisarlo y aprobarlo la dirección. Es posible que cuando lo revisen haya que modificar alguna parte del alcance, la duración, la prioridad. Y una vez disponible la versión final aprobada por la dirección, es conveniente básicamente que a todos los empleados se les dé información o que conozcan este plan director de seguridad para que se sepa en qué está trabajando. Y finalmente está la puesta en marcha, que ya es la fase 6, una vez aprobado ese plan director, está marcando el camino a seguir y se indica una serie de aspectos que van a favorecer el éxito del proyecto y la consecución de los objetivos establecidos y que lógicamente hay que verificar que eso se cumpla. Entonces aquí está, al inicio del proyecto, debe llevarse a cabo una presentación general del proyecto a las personas implicadas, asignar responsables y coordinadores, lógicamente en algunos insumos con la actividad anterior. Ahora voy a pararme nuevamente aquí en el plan director. Donde tenemos unas fases. Una fase 1, que es conocer la situación actual de la organización. Una fase 2, que es conocer la estrategia de la organización, y aquí nos la muestran. Una fase 3, que es definir proyectos o iniciativas. Una fase 4, que es la de clasificar y priorizar esos proyectos. Una fase 5, que es aprobar el plan director, y una fase 6, que es puesta en marcha. Entonces, lo que van a hacer con esos primeros insumos de lo que ya se tiene es hacer trabajar desde acá. Es ir organizando un documento donde podamos plantear la situación actual de la organización, teniendo en cuenta lo que nos recomienda este plan director, ¿no es cierto? Entonces, listo, conocer la situación actual de la organización. En la fase 1 dice que unas tareas previas, deja actividades previas, entonces, ¿qué es? Acotar y establecer el alcance. Ustedes, con base a lo que plantearon ya en el SOAT, es como empezar a acotar eso, definir el alcance. Van a mostrar responsables de la gestión de los activos, que ustedes ya lo tienen definido en esa clasificación de activos, o sea que es como sacar un resumen específico de eso. Ver una valoración inicial, realizar una valoración preliminar de esos controles que ya han propuesto. Hacer un análisis de cumplimiento, ¿no es cierto? En este caso, pues esa reunión va a ser en los que integran el grupo, ¿no es cierto? Y cumplir con estas sugerencias aquí, establecer los objetivos y empezar a mirar realmente cómo está el cumplimiento con base a esa condición de los controles. Hacer ese análisis técnico de la seguridad, un análisis previo. Ya tenemos, digamos que un acercamiento a ese análisis de riesgos. Mirar ese nivel de riesgo aceptable que ya ustedes tienen y empezar a definir si lo van a transferir, eliminar, asumir. Y ese sería como, yo diría que, a ver, yo veo la próxima sección. Vamos a hacer lo siguiente. La próxima sesión, que sería el 15, no vamos a ver material adicional, sino que ese espacio ustedes también lo van a utilizar para tener un entregable el miércoles 21, donde haya una presentación bien concreta, precisa, de la fase 1 y la fase 2 de este plan director de seguridad. ¿Les parece bien o hay alguna recomendación? Si están de acuerdo, coloquen un 3. Si tienen alguna sugerencia, coloquen un 1 en el chat, por favor.
Por Moodle, profe. Sí, correcto. Yo les voy a colocar el link en el Moodle y ustedes subirían la evidencia ahí en Moodle. Bien importante que utilicen esos insumos revisarlo. Sí, claro, yo les voy a subir este documento y también el link para que lo tengan y puedan ir ampliando. Como vieron, el mismo documento puede ir llevando a más insumos interesantes que puede aportar al avance del proceso. Ok, profe, otra pregunta. Entonces, ¿no tendríamos parcial? O sea, ¿esto sería la entrega del parcial? No, parcial sí. ¿Cuándo es el parcial? Pues ahora negociémoslo así. El parcial es el 15 de abril. Sí, pues supone que la otra semana. Es del 12 al 24, profe. Las 2 semanas. ¿La otra semana ya? ¿Tan rápido? Uy, no. Sí. Digo, profe, negociémoslo. Pues, parce, sí. A ver, el parcial es el 15 de abril. Nosotros estamos terminando. Esto ya acabó. Vení, profe, una pregunta. ¿Qué tan largo es ese trabajo? Porque el anterior, eso era larguísimo. Sí, pero ahora decimos que lo podemos negociar. No, a ver, ya me estoy, o sea, no estoy hablando de largo, estamos hablando de que tenemos como 15 días. Estoy hablando de que el 15 no vamos a tener, el 15, a ver, lo que pasa es que el parcial estaría programado para el 15 de abril. Entonces, lo que podemos hacer es, a ver, yo diría que el 21. Lo que podríamos hacer entonces es lo siguiente, si están de acuerdo. Haríamos el parcial el 22. Ustedes le trabajarían a esta entrega la harían el 21. El parcial lo haríamos el 22 con base a lo que ustedes han trabajado en estas actividades. Y con eso estaríamos cerrando este segundo corte. Esa sería entonces... ¿Hay otra alternativa, profe? ¿Cómo, perdón? ¿No hay otra alternativa de negociar? ¿De negociar qué? Pues sí, o sea, como ese trabajo dejarlo como para el segundo corte, o sea, la nota como en el segundo corte. No, claro, no, necesitamos tener evidencia también las compañeras el parcial, pues, de lo que ustedes... No, por eso, yo tengo una responsabilidad y es que el 22 hay parcial y ustedes entregarían esta actividad y el parcial de qué va a ser, pues de lo que han estado trabajando en estas actividades, ¿sí? Entonces, eso básicamente es de lo que vamos a evaluar, de lo que ustedes han estado trabajando juiciosamente, dedicadamente, y listo, eso no tendría... Profe. ¿Sí? O sea, ese parcial me imagino que va a ser teórico, ¿cierto? Porque hacer los trabajos que hemos hecho durante esas horas de parcial, pues no da, o sí. Sí, es que es demasiada información que también y poquito tiempo y... Exacto, me imagino que vas a volar los conceptos que vimos en las guías o algo así. Es mucho, profe, si así lo podemos negociar con... Sí, claro, de acuerdo. De acuerdo. Va a ser de lo que ustedes han estado trabajando en estos entregables, correcto. Profe, pero sería profe, mucha información. ¿Vamos a utilizar el mismo porcentaje del corte pasado? Sí, puede ser. Vale. Puede ser. El corte pasado, ¿qué fue lo que utilizamos? Ya no me acuerdo, pero ahí están los cálculos. 70% talleres y 30% parcial. Ok, puede ser, no hay problema. No hay problema. Entonces, a ver, yo actualizo aquí. Entonces decimos que el segundo parcial sería el 22. Y esta actividad ustedes la entregarían
El 21. Y listo. Aquí está. Sí. ¿Y la próxima clase es como para tener dudas y cosas? Sí, correcto. O sea, la próxima clase se conectan, tienen el espacio, no vamos a ver más temas, sino que ustedes, pues lógicamente, me imagino que aquí allá ya han avanzado en lo que está la guía. O sea, la guía es muy precisa. Vuelvo y les digo, planifiquen el trabajo antes de. La guía está mostrando lo que hay que hacer. Entonces, planificar, definir sus plantillas, retomar la información de lo que ya tienen del trabajo previo, o qué otra investigación o ¿cómo se llama eso? O simular, si es que no se tiene toda la información, pues argumentar de lo que realmente se tiene. Eso sería el trabajo a realizar. Listo, profe. ¿Cuándo está subido este material? Ya mismo se lo voy a subir para que, inclusive, Profe, que una pregunta, en resumen, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Alguien que lee el resumen de lo que toca hacer, por favor? Por ejemplo, voy a decirle aquí a... Voy a decirle aquí a... Entonces, podemos dejar ahí. Bueno, yo lo que les quería era, bueno, yo se lo voy a subir aquí al Moodle de una vez. Voy a subir aquí a Moodle de una vez el documento. Cada grupo de estudiantes construye el documento de PDS con las dos primeras fases, fase 1 3.5, fase 2 1.5 puntos, y van a utilizar como insumos actividades previas. Como evidencia, su documento de PDF con nombre y apellido de los para entregar a más tardar el miércoles 21 de abril a medianoche. Eso es entonces. Si hay alguna pregunta para cerrar ya esta sección, escriban un 5 en el chat. Si no hay preguntas, escriban un 0, por favor. Julián Ortiz, ni 5, ni 0, sino 3. ¿Qué quiere decir Julián con un 3? Señor profe. Que tú escribiste un 3. ¿Qué quiere decir 3? Perdón, quería decir 0. Listo, entonces dejamos ahí por hoy. El tiempo es de ustedes para que comiencen a trabajar en sus actividades e ir avanzando. ¿Listo? Profe, yo ahí me perdí una cosita ahí con ese 3.5 puntos. Sí, que en el documento ustedes tienen que entregar la fase 1 y la fase 2. Ajá. ¿Cómo lo voy a calificar? Fase 1, de acuerdo a su completitud de la fase 1, si todo está bien, 3.5, y en la fase 2, si todo está bien, 1.5. Ah, ok, listo. Entendí. Gracias. Ok. Bueno, entonces buena noche, que descansen y nos vemos, bueno, dentro de 8 días, como les digo, ese es tiempo para que ustedes trabajen, puedan avanzar. Yo estaré conectado por si hay alguna duda. Y el 21 es la entrega. ¿Sí? Antes que se vaya, una pregunta. De casualidad, ¿este corte usted va a realizar como el taller que realizó el corte anterior para subir décimas o algo al final? ¿Es un taller opcional? ¿Qué taller yo subí la vez pasada? El de terminar un curso de Packet Tracer. Ah, ya. Piénselo, profe. Por ahorita no se me ocurre. De pronto, si veo alguna
alguna opción que considere pertinente, les hago saber. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, que tenga una buena noche. Gracias, lo mismo, que esté muy bien.